Una princesa embarazada fue entregada a un apache como castigo por su padre, pero él la amó como nadie. Hola, queridos espectadores. Hoy voy a contarles una historia que les partirá el corazón y después se lo sanará de la manera más hermosa posible. Una historia sobre el amor verdadero, la redención, y cómo el destino puede convertir nuestra mayor vergüenza en nuestra mayor bendición. Imaginen por un momento en una princesa real, soltera, embarazada de un hombre que la aman, en una época donde esto significaba la ruina total, la deshonra absoluta, y luego, como castigo final por su pecado, entregada a un guerrero apache, considerado un salvaje por su propia gente, pero lo que pasó después desafía toda lógica y expectativa. Esta no es solo una historia de amor, es una lección poderosa sobre cómo el verdadero amor puede florecer en los lugares más inesperados, sobre cómo la maternidad puede ser una bendición incluso en las circunstancias más difíciles, y sobre cómo a veces aquellos que la sociedad considera inferiores poseen los corazones más nobles. Ahora vamos a conocer a Esperanza, la princesa que encontró su verdadero hogar en los brazos de quien menos esperaba. Mientras llevaba en su vientre la vida que cambiaría todo para siempre, nuestra historia se desarrolla en el siglo XVII, en el reino de Nueva Castilla, ubicado en las fronteras entre los territorios españoles y las tierras de los nativos americanos. Era una época de códigos de honor inflexibles, donde la reputación de una familia noble dependía de la pureza y comportamiento impecable de sus mujeres. El reino era gobernado por el rey Don Alfonso, un hombre obsesionado con las apariencias y el estatus social. Para él, cada miembro de la familia real era un reflejo de la corona, y cualquier mancha en su reputación era vista como una amenaza directa a su poder y prestigio. En Esperanza, la segunda hija del rey, había crecido como la joya de la corona. A los 20 años, era considerada una de las mujeres más bellas del reino, en cabello castaño dorado, que brillaba como el oro bajo el sol, ojos verdes como esmeraldas, y una sonrisa que podía iluminar cualquier salón real. Más importante aún, era inteligente, educada, y poseía un corazón compasivo que la hacía querida por todos los súbditos. Los planes del rey para Esperanza eran grandiosos. Había negociado su matrimonio con el príncipe Eduardo de Castilla Mayor, una unión que fortalecería significativamente su posición política y traería riquezas inmensas al reino. La boda estaba programada para el próximo año, y los preparativos ya habían comenzado, pero el destino tenía otros planes durante las festividades de primavera. Llegó al reino el conde Alejandro de Mendoza, un joven noble de extraordinaria belleza y carisma. Era alto, de cabello negro como la noche, ojos oscuros que parecían guardar 1000 secretos, y una sonrisa que había conquistado corazones en todas las cortes europeas que había visitado. Don Alejandro había venido oficialmente para negociar tratados comerciales, pero su verdadera reputación era la de un seductor empedernido. Había dejado un rastro de corazones rotos por toda Europa, pero siempre había sido lo suficientemente hábil para evitar consecuencias serias. Cuando Esperanza y Alejandro se conocieron durante un baile real, la atracción fue instantánea. Y Esperanza, que había vivido una vida protegida y controlada, nunca había experimentado algo como la pasión ardiente que sintió por este hombre misterioso y peligroso. Alejandro, acostumbrado a conquistas fáciles, se encontró genuinamente fascinado por Esperanza. Su belleza era innegable, pero era su inteligencia y pureza lo que realmente lo intrigaba. Aquí había una mujer que podía desafiarlo intelectualmente mientras despertaba en el deseos que no había sentido en años. Lo que comenzó como coqueteo inocente durante los bailes reales se intensificó rápidamente. Alejandro comenzó a enviar cartas de amor apasionadas a Esperanza, poemas que había escrito para ella, regalos pequeños pero significativos. Esperanza, completamente inexperta en las artes del amor, se enamoró perdidamente. Sus encuentros secretos comenzaron de manera inocente, conversaciones robadas en jardines, paseos casuales por los corredores del palacio, momentos de contacto visual intenso durante cenas formales. Pero la pasión entre ellos era demasiado fuerte para ser contenida en una noche de verano. Durante una fiesta que se extendió hasta altas horas, Alejandro convenció a Esperanza de encontrarse con él en los jardines privados del palacio. Bajo las estrellas, rodeados por el aroma de jazmines y rosas, él le declaró su amor eterno. Esperanza, mi amor, le dijo mientras la tomaba en sus brazos, nunca he sentido por ninguna mujer lo que siento por ti. Eres mi sol, mi luna, mi razón de existir. No puedo vivir sin ti. Esperanza, completamente embriagada por sus palabras y por la intensidad de sus propios sentimientos, se entregó a él esa noche. Fue su primera experiencia con el amor físico, y para ella significó un compromiso total. Estaba convencida de que Alejandro la amaba verdaderamente y que encontrarían una forma de estar juntos para siempre. Para Alejandro, sin embargo, fue otra
conquista. Aunque admitía para sí mismo que había sido especialmente satisfactoria, los encuentros secretos continuaron durante la siguiente semana. Esperanza vivía en un estado de felicidad embriagadora, creyendo que había encontrado el amor de su vida. Alejandro mantenía sus promesas de amor eterno, pero en su interior sabía que pronto tendría que partir del reino y continuar con su vida en el despertar brutal. Llegó cuando Esperanza descubrió que estaba embarazada. La noticia la golpeó como un rayo. En su inocencia no había considerado esta posibilidad. Cuando se lo contó a Alejandro, esperando que él se alegrara y acelerara sus planes de matrimonio, se encontró con una reacción que la devastó completamente. «Embarazada», dijo él, palideciendo visiblemente. «Esperanza, esto cambia todo». «¿Cómo que cambia todo?», preguntó ella, con el corazón comenzando a latir de miedo. «Dijiste que me amabas, que querías casarte conmigo». Alejandro se paseó nerviosamente por la habitación secreta donde se habían encontrado. «Esperanza, tú no entiendes, yo no puedo casarme contigo. Ya estoy prometido con otra mujer en mi reino. Esos fueron arreglos familiares, hechos desde mi infancia». El mundo de Esperanza se desplomó en ese momento. «¿Estás prometido? ¿Y nunca me lo dijiste? Pensé que esto sería solo algo temporal», murmuró él, incapaz de mirarla a los ojos. «Un romance hermoso mientras estuviera aquí. Nunca pensé que tendríamos consecuencias». Terminó Esperanza, con lágrimas comenzando a brotar de sus ojos. «Quedar embarazada de tu hijo». La conversación que siguió fue brutal. Alejandro, enfrentado con la realidad de las consecuencias de sus acciones, mostró su verdadera naturaleza. No era el romántico apasionado que había fingido ser, sino un hombre egoísta que había usado a Esperanza para su placer personal, sin considerar jamás su bienestar. «Esperanza, tú sabías los riesgos», dijo él cruelmente. «Eres una mujer adulta, no puedes culparme por todo». «Yo era virgen», gritó ella. «No sabía nada. Confié en ti. Creí en tus promesas de amor». «Las promesas hechas en la pasión no son contratos legales», respondió él fríamente. «Lamento que las cosas hayan resultado así, pero yo tengo mis propias responsabilidades». Esa fue la última vez que Esperanza vio a Alejandro. Él partió del reino 3 días después, alegando urgencias familiares. Dejó tras de sí a una joven princesa completamente destrozada, embarazada, y sola. Esperanza pasó semanas intentando ocultar su condición, esperando desesperadamente que Alejandro regresara, que todo hubiera sido un malentendido, que el hombre que había amado tan profundamente no pudiera ser tan cruel. Pero conforme pasaban los días y su embarazo se hacía más evidente, tuvo que enfrentar la terrible realidad cuando ya no pudo ocultar su estado por más tiempo. Esperanza se armó de valor y se lo contó a su dama de compañía, doña Carmen, una mujer mayor que había sido como una segunda madre para ella. Doña Carmen se quedó en shock silencioso por varios minutos. Después de escuchar la confesión de Esperanza, cuando finalmente habló fue con una voz llena de dolor y preocupación. «Esperanza, mi niña querida», dijo tomando las manos temblorosas de la princesa. «¿Te das cuenta de lo que esto significa? ¿Entiendes las consecuencias de lo que ha pasado?» «Lo sé», sollozó Esperanza. «He arruinado todo. He deshonrado a mi familia, he destruido mi futuro. «No digas eso», la interrumpió doña Carmen firmemente. «Tú fuiste víctima de un hombre sin escrúpulos que se aprovechó de tu inocencia. El bebé que llevas no es una maldición, es una vida inocente que merece amor y protección». Pero ambas sabían que, sin importar las circunstancias, la sociedad no sería tan comprensiva. La noticia llegó al rey don Alfonso de la manera más cruel posible. Una sirvienta chismosa, que había notado los cambios en el cuerpo de Esperanza, se lo contó a otras, y el rumor se extendió por el palacio como fuego hasta llegar a oídos del rey. Cuando el rey confrontó a Esperanza, su reacción fue de furia absoluta y total. No hubo comprensión paterna, no hubo intento de entender lo que había pasado. Solo había ira por la humillación que esto traería a la corona. «¿Cómo pudiste hacer esto?», rugió él, su rostro rojo de ira. «¿Cómo pudiste deshonrar así a nuestra familia? El compromiso con el príncipe Eduardo está arruinado. Nuestra reputación está destruida». «Padre, por favor», suplicó Esperanza, arrodillándose ante él. «Yo amaba a Alejandro. Creí que él me amaba a mí. Él me prometió matrimonio». «Promesas de un seductor», gritó el rey. «Y tú fuiste lo suficientemente tonta para creerle. Has destruido años de negociaciones diplomáticas, has arruinado tu futuro y el futuro de este reino». La ira del rey no tenía límites. Esperanza fue inmediatamente confinada a sus aposentos, prohibida de ser vista por cualquier miembro de la corte o visitantes del reino. Los preparativos para su boda con el príncipe Eduardo
fueron cancelados abruptamente, con explicaciones vagas sobre circunstancias imprevistas durante días. El rey se encerró con sus consejeros tratando de encontrar una solución a lo que él veía como una crisis dinástica. Algunos sugirieron enviar a Esperanza a un convento distante donde pudiera dar a luz en secreto y entregar al bebé para adopción. Otros propusieron arreglar rápidamente un matrimonio con algún noble menor que estuviera dispuesto a aceptar la situación a cambio de una dote generosa. Pero el rey, consumido por la ira y el deseo de castigar a su hija, por lo que veía como una traición imperdonable, tenía una idea diferente. Una idea que haría que Esperanza pagara por su pecado de la manera más cruel posible. Era en esta época que las tensiones con las tribus apaches locales habían estado escalando. Los apaches, bajo el liderazgo del jefe Nolnesh, habían estado resistiendo la expansión española en sus tierras sagradas. Había habido escaramuzas menores, pero ambos lados habían evitado una guerra total. A Nolnesh había enviado recientemente una propuesta de paz al rey, estaba dispuesto a negociar un tratado que respetara las fronteras existentes y estableciera relaciones comerciales mutuamente beneficiosas. Como gesto de buena fe, había sugerido un matrimonio diplomático entre uno de sus guerreros más respetados y una mujer noble española. Cuando esta propuesta llegó al palacio, el rey vio la oportunidad perfecta para su venganza. Si los apaches quieren una mujer noble española, dijo con una sonrisa cruel, entonces les daremos exactamente eso. Les daremos a Esperanza. Sus consejeros se quedaron en shock. Majestad, se atrevió a objetar uno de ellos. Ella es una princesa de sangre real. Seguramente hay otras opciones. Ella ya no es digna de ser llamada princesa, respondió el rey fríamente. Ha actuado como una mujer común y corriente, así que será tratada como tal. Los apaches tendrán su novia española, Wyoming Libra. De mi vergüenza a la crueldad del plan era evidente para todos. No solo estaba enviando a su hija embarazada a vivir entre lo que él consideraba salvajes, sino que la estaba usando como un peón político mientras la castigaba por su transgresión. Cuando Esperanza fue informada de la decisión de su padre, su reacción inicial fue de incredulidad total. ¿Me vas a entregar a los apaches?, preguntó, su voz apenas un susurro. Padre, estoy embarazada de tu nieto. ¿Cómo puedes hacer esto? Ese bastardo que llevas en tu vientre no es mi nieto, respondió el rey con desprecio. Why do you know? Es mi hija. Has elegido comportarte como una prostituta, así que vivirás las consecuencias de tus acciones. La brutalidad de sus palabras golpeó a Esperanza como una bofetada física. Este hombre que una vez la había llamado mi pequeña joya ahora la trataba como si fuera basura. Partirás en una semana, continuó el rey. Te casarás con el guerrero que ellos elijan, y así ambos problemas se resolverán. Los apaches tendrán su paz, y yo me habré librado de mi deshonra. Esa noche, sola en sus aposentos, Esperanza tocó su vientre que apenas comenzaba a mostrarse y lloró por todo lo que había perdido. Su familia, su futuro, su posición, su honor, todo se había desvanecido en unos pocos meses de mala decisión y amor mal dirigido. Pero mientras lloraba, sintió algo que la sorprendió en un pequeño movimiento en su vientre. Su bibiajan, a toda la tragedia que lo rodeaba, se movía suavemente como recordándole que no estaba completamente sola. Lo siento mucho, pequeño, susurró, acariciando su vientre. Tu mamá cometió errores terribles, y ahora ambos vamos a pagar por ellos. No sé qué nos espera, pero te prometo que haré todo lo posible por protegerte. Mientras Esperanza se preparaba para su destino incierto, a muchos kilómetros de distancia, en las tierras sagradas de los apaches chiricahuas vivía un hombre, cuya vida estaba a punto de cambiar para siempre en Takoda, cuyo nombre significaba Omiguji todos. En su lengua nativa, era considerado uno de los guerreros más respetados de su tribu. A los 30 años, era alto y fuerte, con la piel bronceada por años bajo el sol del desierto, cabello negro que llevaba largo hasta los hombros, adornado ocasionalmente con plumas sagradas, y ojos oscuros que reflejaban una sabiduría profunda y una bondad innata que lo distinguía de otros guerreros Antakodá. Había sido elegido por el jefe Nolnesh para ser el novio en este matrimonio diplomático, no solo por su estatus como guerrero, sino por su reputación como un hombre de honor, impecable y corazón compasivo. Era conocido en toda la tribu por su trato gentil hacia los más vulnerables, niños, ancianos y especialmente mujeres en situaciones difíciles. En su propia historia personal lo había preparado para este momento de maneras que él aún no comprendía completamente. Takoda había estado casado antes, con una hermosa mujer apache llamada Ayana. Habían sido profundamente felices durante los 5 años de su matrimonio, pero Ayana había muerto durante el parto de su primer hijo, y el bebé había muerto con ella. La pérdida había devastado a Takoda. Durante 2 años después de la muerte de Ayana, había vivido como un hombre perdido en su propio dolor. Cumplía con sus deberes como guerrero,
pero su corazón parecía haber muerto con su esposa y hijo Fiu, su abuela. Una anciana sabia llamada Sakio, quien finalmente lo ayudó a encontrar el camino de regreso a la vida. Hijo mío, le había dicho una noche mientras contemplaban las estrellas, Ayana no habría querido que murieras con ella. Ella te habría querido vivir amar de nuevo, ser padre de los hijos que ustedes no pudieron tener juntos. ¿Cómo puedo amar a otra mujer cuando mi corazón sigue perteneciendo a Ayana?, había preguntado Takoda. El corazón no es como un río con solo un cauce, había respondido Sakio sabiamente. El corazón es como el gran océano. Tiene espacio para muchas corrientes, muchos amores. Amar a otra no disminuye tu amor por Ayana. Solo significa que tu corazón es lo suficientemente grande para contener más amor. Gradualmente Takoda había encontrado la paz con su pérdida. No había olvidado a Yen, a menos en Anka lo haría, pero había aprendido a vivir con su ausencia, sin dejar que esa ausencia definiera toda su existencia. Cuando el Hafei Nalnesh le pidió que considerara ser el novio en este matrimonio diplomático, Takoda había accedido no por amor romántico, como podría amar a alguien que nunca había conocido, sino por un sentido de deber hacia su pueblo, y una esperanza genuina de que tal vez con el tiempo podría encontrar alguna forma de compañerismo y respeto mutuo con esta mujer española. No te pido que la ames inmediatamente, le había explicado, te pido que la trates con honor, que le des una oportunidad de demostrar quién es, y que permitas que el gran espíritu guíe lo que pueda crecer entre ustedes. Takoda había estado de acuerdo, pero había una condición que había puesto claramente en sí: esta mujer es infeliz aquí. Si no puede adaptarse a nuestra forma de vida, no la retendré contra su voluntad. Un matrimonio forzado no trae bendiciones. A nadie en la noticia de que la novia española estaba embarazada llegó al campamento apache a través de comerciantes que habían estado en el reino español. Inicialmente hubo confusión y preocupación. ¿Estaba casada? ¿Era viuda? ¿Cuáles eran las circunstancias de su embarazo? Cuando finalmente se supo la verdad, que era una princesa soltera que había sido deshonrada y estaba siendo enviada como castigo, las reacciones en la tribu fueron mixtas. Algunos guerreros se sintieron insultados. Nos están enviando a una mujer que no es lo suficientemente buena para ellos, murmuró un guerrero joven llamado Keme. Nos consideran tan poco que nos dan sus desechos. Pero Takoda vio la situación de manera diferente. Su sabiduría y compasión le permitieron ver más allá de la superficie. Esta mujer no viene a nosotros porque no valga nada, dijo durante un consejo tribal. Viene a nosotros porque está en problemas, porque necesita refugio, porque su propia gente la ha rechazado. En nuestra cultura, protegemos a los vulnerables. ¿Qué más vulnerable puede ser una mujer embarazada y rechazada por su familia? Sakio, su abuela, había sonreído con orgullo al escuchar estas palabras. El gran espíritu ha puesto sabiduría en tu corazón, nieto mío. Esta mujer llega a nosotros no como una carga, sino como una oportunidad para mostrar quiénes somos realmente. Pero Takoda tenía sus propias preocupaciones privadas. ¿Cómo se sentiría al criar al hijo de otro hombre? ¿Podría formar un vínculo genuino con un bebé que representaba el amor de esta mujer por otro? ¿Y si ella seguía amando al padre del bebé y nunca podía abrirse a él? Estas preguntas lo mantenían despierto por las noches, pero cada vez que las consideraba, regresaba a la misma conclusión. Haría lo correcto, sin importar cuán difícil fuera. Trataría a esta mujer y a su bebé con el respeto y cuidado que merecían como seres humanos. Y dejaría que el tiempo revelara lo que podría desarrollarse entre ellos. La tribu comenzó a prepararse para la llegada de la novia española. Mujeres tejieron mantas especiales y prepararon ropa adecuada que pudiera acomodar su embarazo. Los hombres construyeron una tienda espaciosa y cómoda que serviría como hogar para la nueva familia. Sakio preparó hierbas medicinales que serían útiles durante el embarazo y el parto. ¿Cómo sabemos qué tipo de mujer es?, preguntó Takoda a su abuela una noche. ¿Que si es arrogante o cruel o si nos odia a todos? Entonces, aprenderemos paciencia, respondió Sakio simplemente. Pero recuerda, nieto, esta mujer ha perdido todo: su familia, su posición, su futuro planeado. Llega a nosotros herida y asustada. Una persona herida a veces actúa con dureza porque es la única forma que conoce de protegerse. ¿Y si nunca puede amarnos? A mí, Sakio tomó las manos de su nieto entre las suyas, arrugadas por años de sabiduría y experiencia. El amor verdadero no se puede forzar, pero puede crecer en los lugares más inesperados. Tu tarea no es hacer que ella te ame. Tu tarea es amarla lo suficiente para ambos hasta que ella esté lista para corresponder. Y si ese día nunca llega, aún habrás hecho lo correcto. Takoda asintió, sintiéndose más en paz con su decisión. Haría todo lo posible por esta mujer española y su bebé, sin expectativas,
sin demanda, solo con la esperanza de que la bondad y la paciencia podrían, eventualmente, crear algo hermoso en el día antes de que Esperanza llegara al territorio apache. Takoda realizó una ceremonia personal de purificación. Se bañó en el río sagrado, quemó salvia para limpiar su espíritu, y oró al Gran Espíritu pidiendo sabiduría y fortaleza para los desafíos que estaban por venir. Gran Espíritu, oró, envías a esta mujer a mi cuidado, Aedame Asiet, digno de la confianza que depositas en mí. Ayúdame a ver más allá de sus heridas hasta su corazón verdadero. Y si es tu voluntad, permite que encontremos paz, y tal vez incluso amor juntos. Mientras el sol se ponía sobre las montañas que rodeaban el territorio apache, Takoda se sintió listo para encontrar a la mujer que cambiaría su vida para siempre. El viaje de Esperanza, desde el reino español hasta el territorio apache, fue una experiencia que la cambió profundamente, aunque ella aún no lo sabía. Durante los 4 días que duró el trayecto, tuvo tiempo para reflexionar sobre todo lo que había perdido y enfrentar la realidad de lo que le esperaba. A la escolta que la acompañaba era pequeña, solo 4 soldados. Doña Carmen, quien se había negado rotundamente a dejar que su querida princesa enfrentara esto a un sacerdote para realizar la ceremonia de matrimonio, y 2 sirvientes con suministros básicos. El rey había sido deliberadamente tacaño con la comitiva. No quería dar la impresión de que este matrimonio tenía alguna importancia real para él. Durante las largas horas en la carreta, Esperanza pasó del llanto desesperado a una extraña sensación de calma. Tal vez era el movimiento constante del bebé en su vientre, recordándole que tenía una razón para seguir adelante. O tal vez era la gradual aceptación de que su vida anterior había terminado y una nueva estaba por comenzar. Doña Carmen, dijo Esperanza en la tercera noche del viaje, mientras acampaban bajo las estrellas, cree que soy una mujer terrible por lo que hice. La mujer Mayoere, que había sido más madre que sirvienta para Esperanza durante toda su vida, tomó las manos de la joven princesa entre las suyas. Mi querida niña, dijo con voz suave pero firme, tú no eres terrible. Fuiste joven, inocente, y te enamoraste de un hombre que resultó ser indigno de tu amor. Eso no te convierte en una mujer terrible, te convierte en una mujer humana. Pero el bebé, mi padre tiene razón, ¿verdad? Este bebé es un bastardo, una vergüenza. No, interrumpió doña Carmen con una fuerza que sorprendió a Esperanza. Este bebé es una vida inocente, creada por Dios, y merece tanto amor y respeto como cualquier otro niño. Las circunstancias de su concepción no definen su valor. Esperanza acarició su vientre, sintiendo una pequeña patada como respuesta. No sé cómo voy a criar a un bebé entre extraños, en una cultura que no conozco, susurró. Una cosa he aprendido en mis 60 años de vida, dijo doña Carmen, es que el amor maternal es el instinto más fuerte que existe. Cuando tengas a tu bebé en brazos sabrás exactamente qué hacer. Y en cuanto a estos apaches, tal vez no sean tan diferentes de nosotros como creemos. El 4.º día del viaje, cuando finalmente llegaron al punto de encuentro acordado, una pradera neutral entre los 2 territorios, Esperanza sintió una mezcla de terror y curiosidad que casi la paralizó. El lugar era hermoso de una manera salvaje que ella nunca había experimentado. Había montañas majestuosas en la distancia, un río cristalino que corría por el centro de la pradera, y una vegetación exuberante que creaba un ambiente casi mágico. Era completamente diferente de los jardines formales y arquitectura elaborada del Palacio Real. Los apaches ya estaban allí esperando, y el primer vistazo que Esperanza tuvo de ellos desafió todas sus expectativas preconcebidas en lugar de los salvajes brutales que había imaginado basándose en las descripciones de su padre. Vio a un grupo de personas que parecían dignificadas y organizadas. Había hombres, mujeres y algunos niños curiosos, todos vestidos con ropas que, aunque diferentes a las europeas, eran claramente de alta calidad y habilidad artística. Pero fue Takoda quien capturó su atención inmediatamente. Cuando él se acercó a la carreta para ayudarla a descender, Esperanza se quedó sin aliento. Este hombre no se parecía en nada a lo que había esperado. Era alto y fuerte, sí, pero se movía con una gracia que hablaba de fuerza controlada más que de agresión bruta. Su rostro era noble, con pómulos altos y ojos oscuros que irradiaban una calma profunda. Lo que más la sorprendió fue la gentileza con la que la ayudó a salir de la carreta. Sus manos fueron firmes pero cuidadosas, claramente conscientes de su estado embarazado. No había arrogancia en sus movimientos, ni desprecio, ni lujuria, solo una cortesía respetuosa que ella había rara vez experimentado, incluso entre la nobleza europea. Princesa Esperanzau, dijo en español cuidadoso pero correcto, soy Takoda. Bienvenida a nuestra tierra. Su voz era profunda y cálida, sin rastro de hostilidad o resentimiento. Esperanza, que había esperado enfrentar desprecio o burla, se encontró mirando a los ojos de un hombre que parecía genuinamente interesado en hacerla sentir cómoda. Gracias, respondió ella.
Su voz apenas un susurro. Estaba tan nerviosa que apenas podía hablar. Antakoda notó su nerviosismo y dio un paso atrás, dándole espacio personal. Entiendo que esto debe ser muy difícil para usted, dijo gentilmente. Todo aquí es nuevo y extraño. Por favor, sepa que nadie la va a presionar o apurar. Tome todo el tiempo que necesite para sentirse cómoda. Esta consideración inmediata tocó algo profundo en el corazón de Esperanza. En los últimos meses, nadie en su propia cultura la había tratado con tal gentileza y respeto. Onsakyo se acercó entonces, una anciana pequeña pero llena de dignidad, con cabello plateado trenzado, con cuentas coloridas y ojos que parecían ver direct.